Bueno, tengo un dataset de operaciones aéreas que tienen muchísimas columnas, muchísimos campos con información de los aeropuertos, los vuelos, los retrasos, las cancelaciones y absolutamente ninguna idea todavía de qué historia nos puede contar esto. Así que vamos a hacer lo que normalmente nos enseñan en los cursos de datos que andan por ahí regados, que es prácticamente cómo empezar desde cero. Quería hacer un proyecto de data que no fuera simplemente como descargarse en CSV, meterlo ahí a un par de scriptings en Pandas y Python y luego armar un dashboard ahí bien bonito. La idea de esto es tratarlo como se trataría realmente, ¿verdad? Un proyecto. Pero creo que la noción real con data, cuando uno va a empezar a trabajar en esto, es justamente eso: entender la fuente, organizar, ¿verdad?, su repositorio, su lugar de trabajo, cómo voy a explorar los datos, cómo voy a limpiar lo que haga falta, y también qué preguntas interesantes puedo irme respondiendo conforme voy iterando y conforme voy avanzando. Y el goal final aquí es construir algo que eventualmente permita analizar las operaciones aéreas, porque en el business en que nos vamos a mover para este proyecto es aviación. Lo voy a construir completamente aquí en video, en público, desde cero. Lo bueno, lo malo, todo lo que me vaya pasando, porque también es curva de aprendizaje mía y yo quiero documentar todo lo que pase. Y aquí es donde aparece el primer problema real de cualquier proyecto de data real: descargar el archivo. Aunque probablemente esa es la parte más fácil. En este caso estamos en esta página donde tenemos información real. Parece que la última información disponible es junio de este año, relativamente reciente. Sin embargo, nosotros nos vamos, para efectos del proyecto, ir tal vez en el año 2025 y podemos hacer 3 de enero, febrero y marzo. Acá podemos escoger un poco de los campos que queremos descargar cuando consigamos los datos, y también una pequeña descripción, ¿verdad?, de lo que cada dato representa. Por ejemplo, el año, pues es el año, qué quarter de ese año, el mes, respecto a la aerolínea, cuál aerolínea, ¿verdad?, respecto a la placa, pues qué tipo de placa, respecto al origen, de cuál aeropuerto viene, el destino. Entonces aquí se presta para jugar con cosas muy interesantes, porque si queremos hacer solo análisis de lo que es, por ejemplo, departure and arrivals, pues de pronto muchas de estas cosas de arriba tal vez no sean necesarias, ¿verdad? O si queremos hacer solo respecto a cancelaciones y hacer un análisis sobre cancelaciones, pues entonces mucho de lo que está acá, por ejemplo, me quiero llevar cuáles son los cancelados y así, por ejemplo, o resúmenes de vuelo, pues me llevo la información que yo quiera. En mi caso, yo agarré bastantes cosillas. Más adelante va a quedar un poquito más claro, porque si me pongo aquí a explicar campo por campo nos da mañana. El punto es que una vez que tenemos nuestros campos aquí, nada más le damos descargar. Y luego nos movemos a febrero y le damos descargar, y a marzo le damos descargar. Yo ya lo había descargado y les voy a enseñar más o menos qué es lo que viene. Bueno, aquí de hecho en el primer row se puede ver un poquito lo que yo seleccioné de lo que quería llevarme. Y esto es exactamente lo que recibimos. Y aquí es donde uno puede cometer los errores más fáciles en el campo de data, que es empezar a escribir cosas sobre esto antes de entender qué significa cada columna. Así que nuestra rule number one va a ser understand the data before analyzing it. O sea, tenemos que entender nuestros datos antes de realmente mandarnos a hacer cualquier cosa. Porque claro, los proyectos que presentan siempre es como pum, vamos de una vez a los queries, vamos de una vez a los dashboards, pero aquí nos estamos moviendo en un campo específico de un negocio. Entonces hay que entender de qué me están hablando. Tengo que entender qué significa, por ejemplo, este campo de acá o este otro de acá, o tail number, por ejemplo, que es un tail, ¿verdad? Ese tipo de cosas. Bueno, y este es nuestro primer contacto con la data. Aquí arriba yo ya estuve jugando con un par de cosillas, pero era más de setear el ambiente. Cuando ya me pase a esa parte en el video específico les voy a enseñar, pero ahorita lo que quiero que entendamos es esto que estaba haciendo por acá. Ya yo cargué dentro de un volumen nuestro CSV,
Y ya tengo aquí un pequeño display de nuestras columnas ya convertido en una tabla un poco más bonita. Nada más estamos mostrando las primeras 10. No me estoy saltando ningún paso. De verdad les voy a hacer el video de cómo cargué la data, cómo creé el espacio y todo. Simplemente como ahorita estamos en la parte de entender datos, creo que solo me voy a ir como por ese lado. Entonces vemos que aquí tenemos alrededor de unas 40 columnas y vemos viendo que hay cositas muy interesantes. Por ejemplo, como les decía, hay que comprender los datos en los que yo me estoy moviendo. Por ejemplo, sería bueno entender por qué hay nulos aquí, qué significa que esto sea un 30 y que esto sea un nulo, ¿verdad? Algo que no les enseñé es que el CSV original con el que estamos tiene 539.748 datos, ¿verdad? Estos son apenas los primeros 10, entonces tal vez de pronto hay cosas aquí que se infieren, pero no sabemos si esto se repite para los otros 500.000 datos. Y esto que estoy haciendo aquí es que una vez que convertí en un data frame nuestros datos de vuelo, este es el esquema con el que nos estamos moviendo. La importancia de este esquema es para comprender, ¿verdad? Cómo está definida la data y cómo se está interpretando en nuestro modelo en Databricks. Por ejemplo, sabemos que year representa un integer y que puede ser nulo, que quarter representa un integer y que puede ser nulo, ¿verdad? Muchas de estas pueden ser nulos. De hecho, todas por lo que veo pueden ser nulos. Y el tipo de datos en el que están definidas, ¿verdad? Las variables. Por ejemplo, aquí tenemos doubles, se me va a apagar la compu. Y, ¿verdad? Eso era una de las cositas con las que quería que nos quedáramos de primero. Entonces, ¿qué esperaría yo de alguien que va a trabajar con datos, ¿verdad? Primero que comprenda el dominio en el que se está moviendo, que en nuestro caso es aviación. Entonces tenemos que entender qué significan todas estas cosas que hay por acá, ¿verdad? Y segundo, cómo está definido su esquema de datos, ¿verdad? En este caso, estos son los tipos de datos en los que se mueven nuestros datos. Y haciendo este tipo de análisis y analizando las primeras filas, que eso es lo que yo voy a hacer ahorita, me voy a sentar un ratito como a leer esto, interpretar la data y ver qué puedo encontrar por ahí. Voy a hacer un cuadernito que resuma mis primeros findings de información, ¿verdad? Y eso es lo primero que yo esperaría que alguien en un tipo de proyecto así haga. De pronto cuando analizamos el esquema, ¿verdad? Podemos inferir grupos de datos en los que podemos movernos. Por ejemplo, podemos sacar respecto a tiempo, cuáles de todos esos datos nos hablan del tiempo. Respecto a aeropuertos, cuáles de todos esos datos nos hablan de aeropuertos. Respecto a salidas o llegadas, cuáles son esos datos. Entonces yo me senté un ratillo ahí como a clasificar y en base al esquema que vimos ahorita en Databricks, modelé estos que voy a poner aquí en la pantalla. Estos fueron algunos findings importantes que yo encontré. Por ejemplo, que una fila de todo ese dataset gigantesco que enseñé representa un vuelo programado y que las rutas son direccionales. Por ejemplo, ir de San Francisco a, no sé, el JFK no es lo mismo que ir del JFK a San Francisco, a pesar de que la ruta pues es exactamente la misma. Nuestro dataset no lo trata de esa manera. Para él son dos cosas distintas. También por ahí vi que la salida y la llegada son conceptos totalmente separados. Un vuelo puede salir tarde y aún así llegar a tiempo. Eso por ahí está interesante. Fue algo que nos arrojó los primeros análisis de las filas de los datos. También que el retraso en una salida y el retraso en una llegada, ese número en nuestro dataset puede ser negativo y que negativo significa que llegó temprano. Está un poco difícil de entender, pero ya cuando modelemos vamos a entender a qué me refiero con eso. Estoy leyendo un toque las anotaciones que hice, como vieron en el repo que ya tenía mi markdown con lo que encontré. Lo voy a leer de pronto para que me ayude a explicarlo, pero encontré que esta variable depth delay y hour delay, que corresponden a departure and arrival, que terminan en new, establecen los retrasos en 0 para llegadas y salidas anticipadas, y que depth delay 15 y hour delay 15 indican la clasificación de retraso de 15 minutos. También que flight date representa la fecha de salida y que la llegada puede ocurrir al día siguiente, que era lo que estábamos hablando con las zonas horarias. Hay vuelos que por la zona horaria hacia el destino al que van llegan un día después del día que salieron, digamos. Las horas de salida y llegada corresponden a la hora local del aeropuerto.
Entonces, si en mi row el aeropuerto está ubicado en Costa Rica, por ejemplo, que es mi time zone, ese time zone que está ahí corresponde a mi hora local de Costa Rica. Todo lo que esté registrado ahí respecto a horarios es hora Costa Rica. Inclusive si llegó a otro país en una hora diferente, pues nosotros lo marcamos a qué hora Costa Rica hubiera llegado. Tail number, que es el número de matrícula, permite reconstruir las rotaciones de las aeronaves. Podemos saber exactamente todo el vuelo, digamos la ruta y todos los vuelos que hizo un tail específico, una matrícula de avión específica, para por si no lo sabían, los aviones tienen matrícula como los carros, y así podemos rastrear en todo nuestro dataset qué movimientos hizo durante el día ese tail number. Eso estaría interesante para ver qué podemos sacar de ahí. Los valores null en la causa de retraso pueden significar que no aplica. Como vieron ahora en los cancel que había puros null, era porque no fueron cancelados. Bueno, en los retrasos pueden ser null, porque pueda que no aplique, no necesariamente porque esto sea un dato faltante, ¿verdad? Básicamente aquí llegamos. De pronto tal vez el primer video de la serie estuvo un poquito aburrido porque la parte de entender data no es nada linda, porque cuando uno visualiza un proyecto de datos lo que se imagina de una vez, vamos a hacer queries y notebooks y esto, pero como les dije, es un negocio específico en el que estamos operando y es lo primero que usted como persona que va a trabajar con datos debe entender en qué se está moviendo. La idea es que salga algo aquí muy interesante académicamente hablando y también que podamos aprender y sacar cosas importantes. Eso es como mi goal principal, la verdad. No tanto para mi aprendizaje personal, sino para el de las personas que están interesadas en esto. Y nada más como mensaje final que les podría dar es que en los modelos de cómo vamos a trabajar con datos, de verdad, entender la data es importante. En este caso, aviación, que es todo un universo. Si esto fuera un dataset de finanzas, pues habría que entender qué representan los conceptos de finanzas. Si fuera un dataset de cadena de suministros, habría que entender, ¿verdad?, qué datos son importantes dentro del tema de supply chain, etc, etc, etc. Entonces creo que para este primer video eso es lo primero con lo que yo quiero que se queden, y es un poco complicado ir a abrir un CSV de 580,000 filas y no entender un carajo, pero por lo menos hacer un pequeño análisis, agarren las primeras 5 y traten de limpiarlo y ver qué cosas se encuentran y ya decir, ok, esto es aquello. Háganse su hojita de findings o rayen un cuaderno o lo que sea, pero entiendan primero antes de irnos a mandar a la parte de programación como tal. Ese sería mi besto consejo. Nos vemos.